Bueno, yo diría que pese a que todas las intervenciones previas decían algo que es muy real, y es, por decirlo así, los grados de similitud, de cercanía que teníamos entre Europa y América Latina, que hizo que en 1999 la Unión Europea definiera América Latina como una región estratégica, como una relación estratégica con nosotros. Yo diría que de ahí a la concreción real hay una cierta distancia, ¿no? Probablemente en parte porque América Latina, con todas sus dificultades y conflictos internos, comparativamente con otras zonas del mundo, es una zona mucho más pacífica. Y por lo tanto, yo creo que la Unión Europea, de alguna manera, a lo largo de la historia de las relaciones, no sintió con la misma urgencia que tenía el relacionarse con otras regiones, con América Latina. Lo digo esto para decir que es una gran oportunidad esto, de este encuentro, y agradezco esta posibilidad de que podamos retomar y reforzar con mucha fuerza las tareas para acercar aún más nuestras regiones, nuestros pueblos, porque además hay oportunidades tremendas, pero también hay desafíos que son comunes. Y me voy a referir esencialmente a los desafíos para terminar con algunos elementos. Yo quisiera decir que el mundo, y América Latina no es una excepción, está enfrentando, ¿no es verdad?, situaciones, desafíos globales muy importantes, y que estamos hablando, por supuesto, de post-pandemia, todas las consecuencias que eso tuvo, el cambio climático. Más bien nosotros tendemos a hablar de crisis planetaria, triple crisis planetaria, y yo creo que eso es porque la sensación que yo tengo en la falta de avance con el tema del cambio climático es que no existen quienes están tomando decisiones, la percepción de que esta es una crisis. Y esto de verdad es una crisis, es la peor amenaza para la humanidad y tenemos que tomarla mucho más en serio. Pero además, por cierto, con todas sus consecuencias económicas, sociales, humanitarias, ¿no es verdad? Interconectado con un conjunto de otros conflictos que en parte son debido al cambio climático, en parte no, la migración, el terrorismo, sequías en gran parte del mundo, la pobreza, la debilidad de gobiernos y sus instituciones, la corrupción en muchos gobiernos, ¿no es verdad? Y en este contexto, por cierto, la guerra, la invasión de Rusia sobre Ucrania ha resultado en un contexto de altísima inflación en el mundo, pero también en particular en América Latina, una alza global del costo de vida y un incremento, que ya hablaba Marco de eso, de la deuda, ¿no es verdad?, de casi muchos países a lo largo del mundo. Entonces, muchos de los países presentan 3 o 4 o más de, yo diría, interconectadas crisis, debido a estos eventos de los últimos 3 años. De manera en que este incremento de, yo diría, las tensiones geopolíticas con esta, y lo que ya hablaba, ¿no?, las altas emisiones, todo esto ha hecho que, bueno, muchos hoy día estudiosos hablan de esto como una policrisis. Muchos de los países que están en riesgo de tener una doble vinculación o doble dificultad en la capacidad de acoger a sus poblaciones en este contexto de alta inflación y también, ¿no es verdad?, de inseguridad alimentaria, de seguridad energética, etcétera, porque no tienen los espacios fiscales para poder proteger a su población de estos impactos. Y también, obviamente, muchos de ellos tienen que sufrir con las altas deudas de poder proveer servicios básicos y de promover además desarrollo social. Digo esto porque cuando hablamos de la importancia de las relaciones de la Unión Europea y la América Latina, tendemos a imaginar, como tradicionalmente ha sido, el comercio, la inversión, y sabemos que todo eso efectivamente lleva a mayor desarrollo social, ¿no? A generar muchas oportunidades. Pero en los países en la situación en que están, la verdad es que se requiere más que eso. Se requiere mucho más que eso. Yo diría que un segundo componente es el componente político. Ya muchos de ustedes lo han mencionado, pero para mí este es un elemento clave porque incluso en Chile lo estamos viviendo, ¿no? Como resultado en la arena política de un ambiente de incertidumbre global, de inseguridad, de aumento de la criminalidad, de narcotráfico, de bandas criminales organizadas, de migración, hace mucha gente ante estos de incertidumbre, ¿no es verdad?, de sensación de estar en riesgo.
y de sensación de que cuando la gente tiene incertidumbres, lo que siente, y esto está hecho, hay miles de estudios que demuestran esto, que la gente busca, curiosamente busca un hombre, porque claramente desde el punto de vista del sexismo, la imagen de fortaleza se ha dado por un hombre fuerte. Fuerte quiere decir autoritario, decir verdad, lo que la gente está pensando. Y esto lo hemos visto cómo han aparecido estos movimientos nacionalistas, populistas, xenofóbicos, ¿no es verdad? Que tienen un discurso que mañana yo resuelvo en 3 minutos estos problemas que su sociedad está viviendo. Y hemos visto en muchas partes el alza de estos líderes, ¿no es verdad? Que ponen en riesgo la democracia, porque tal como creo que tú, Irache, decía, ponen en riesgo porque cuestionan los valores, cuestionan los principios más importantes de una sociedad democrática y cuestionan el derecho de las mujeres, ¿no es verdad? ¿Para qué decir los derechos sexuales y reproductivos? Un conjunto de otros que ponen en tremendo riesgo el avance de una sociedad más democrática, más inclusiva, más justa, más sostenible, por otro lado también. Y hemos visto con bastante temor y preocupación el incremento de estos grupos de derecha extrema, ¿no? Martín les llamaba fascistas, ¿no es verdad? En muchos países, incluso en el mío. En el mío hay 2 elementos que nos preocupan. En la última elección a consejeros para redactar una constitución, el 35% de los elegidos fueron de un partido nuevo que se creó, que se llama Partido Republicano, y que es un partido de extrema derecha. Y eso significa, por supuesto, que el texto que aparezca no sabemos cuál va a ser su fruto. Pero sin duda el candidato más importante de ellos fue el candidato que perdió en la última elección, pero perdió por poco porque toda la derecha, incluso la derecha democrática, votó por él para que no saliera el presidente actual. Entonces yo creo que estamos viviendo, y lo hemos visto también en otros países, el riesgo si es que no somos capaces de enfrentar adecuadamente, por un lado, los problemas reales y concretos, pero por otro lado, la emocionalidad, lo que a la gente le está pasando con ciertas cosas. Además, la derecha en muchos de nuestros países, yo sé que en Argentina también, porque he leído algunos libros, en Chile, se adueñó de nuestros lenguajes, de nuestros mensajes. Y no hay ninguno de ellos, o empresarios poderosos, que no te hable de la necesidad de fantástica educación, la protección social y todo aquello. Y parece un discurso muy bonito, pero cuando queremos hacer una reforma tributaria para tener recursos para hacer esos cambios fundamentales, se niegan y votan completamente en contra. Cuando se trata de reducir la jornada laboral a 40 horas o de aumentar el salario mínimo, votan en contra. O cuando establecer un impuesto al royalty de manera que las regiones puedan verse mineras donde el cobre tiene caducidad, no es eterno, se puedan ver yo quiero decir esto porque hay una desconexión y lo que está pasando en la realidad. Entonces creo esto que nos hace hacernos mirarnos profundamente. Por un lado, tratar de entender mejor la sociedad. El caso chileno es una de las tareas que yo quiero hacer, entender mejor. Porque ese votante yo no creo que vote por esos valores antidemocráticos, sino que vota porque ve en televisión una persona, un hombre que dice, esto es inaceptable, yo lo voy a resolver. Y por lo tanto, con muy pocas palabras, con no mucha intelectualidad en esto, pero llegando a lo que a la gente le permite sentir. La percepción que nosotros tenemos, sin embargo, es que este no fue un voto ideológico, sino más bien político y que esto puede cambiar. Que es un votante disperso, que el día de mañana en otra elección pudiera ser distinta, si nosotros como mundo progresista izquierda somos capaces de verdad levantar una narrativa, una propuesta que haga consonancia y sentido y corte esta desconexión entre lo que ellos están, digamos, por quienes están apoyando, que va claramente en contra de su propia voluntad. El segundo elemento que quiero hablar es sobre el tema de que toda esta crisis en América Latina va a significar, y en muchas partes del mundo, y todos estos efectos de la pandemia, de la guerra, va a significar que probablemente no vamos a poder cumplir adecuadamente con los objetivos de desarrollo sustentable. Y sabemos que los objetivos de desarrollo sustentable tienen justamente como intención generar mejor bienestar para la gente, ¿no? Mejorar la educación, en fin, el cambio en el medio ambiente, el mayor poder a las mujeres, es decir, un conjunto, todos los SDGs que todos conocemos, y eso está en peligro. Y por tanto, y justamente por lo que yo explicaba, por esta falta de espacio fiscal, que ha hecho que muchos no van a poder cumplir con las metas que se han propuesto. Y nuevamente esto, nos lleva a un riesgo político, además del riesgo económico, aumentar pobreza, ¿no es verdad? Pero además el riesgo político de que se produzca estallidos sociales, ¿no es verdad? Producto de la insatisfacción. Aquí se habló hace un poco rato de la insatisfacción y yo quiero decir que el año 2019, cuando yo era alta comisionada, mirando todos los países, yo llegué a la conclusión, analizando todo esto, que en 80 países, 80 países de todas las regiones del mundo,
hubo estallidos sociales, por distintas razones específicas, pero lo que estaba de fondo eran dos. Era la falta de percepción de que la democracia era un sistema que le estaba resolviendo los problemas. En lo que en inglés se dice democracy doesn't deliver, ¿no? No producía los efectos. Entonces, para muchos, bueno, le daba lo mismo. Si elegir a alguien no era suficiente para que su vida mejorara, ¿por qué la democracia es mejor que otro? Y lo segundo era que los sistemas económicos vigentes no solo no resolvían los problemas de la gente, sino al revés, aumentaban el gap y la brecha entre los ricos y los pobres. Digo esto porque más allá que tenía unas cosas concretas sobre, sobre la necesidad de apoyar a los países en respecto a su deuda, a buscar fórmulas que permita generar formas de, digamos, de buscar préstamos a más largo plazo, poder mejorar esto que le llaman los SDR, ¿no es verdad? Los derechos de giro. Pero creo que nosotros progresistas tenemos que no solo trabajar muy bien para dos cosas, yo diría. Lo primero es que tenemos que mirar cómo aseguramos que la democracia responda de mejor manera a las expectativas de los ciudadanos, porque yo personalmente creo que no basta con una democracia tradicional, sino que tiene que ser mucho más participativa, que la gente tiene que sentir en el día a día, tener acceso a poder participar en las decisiones que le competen. Y la segunda invitación que quiero hacer, y quedo aquí nomás porque por supuesto estoy pasando en el tiempo, es que nosotros como mundo progresista deberíamos ser capaces de generar una agenda económica progresista. El sistema económico actual no da respuesta a los problemas. Hay un grupo de personas trabajando en esto en Europa y en otros lados y creo que tenemos que buscar solución a eso porque de lo contrario vamos no necesariamente a lograr nuestro objetivo. Entonces, María Manuel, la lucha continúa.